Bueno, la charla esta se enmarca en el plan de lucha que estamos desarrollando a partir de hoy. Como todos sabrán, este plan de lucha tiene que ver, en principio, con dos planos de reivindicaciones. Uno en el plano local, demandas que le estamos haciendo a nuestra universidad, y otro en el plano nacional, que tiene que ver con un montón de demandas también, pero básicamente lo que aparece como central es el tema salarial. Si bien son dos planos diferentes, con dos reivindicaciones diferentes, hay muchas cosas que se van cruzando, que son comunes. En el plano local, todos sabemos que desde que empezó esta virtualización forzosa, venimos trabajando de una manera virtual con muchísimos problemas, que a veces hemos tenido respuesta, otras veces más o menos, otras veces nula respuesta de parte de nuestras autoridades. Y la realidad es que son datos que arroja la última encuesta que hicimos desde COAD, que más del 90% de las compañeras y los compañeros expresan la brutal sobrecarga a la que estamos siendo, en la cual estamos llevando adelante nuestras tareas. Otro punto que salió muy fuerte en esa encuesta tiene que ver con los recursos que tuvimos que invertir para llevar adelante nuestro trabajo, para comprar nuestras herramientas de trabajo, ya sea o comprar una computadora o repararla, o ampliarle sus recursos, memoria, disco rígido, comprar cámara, comprar micrófono, ampliar la conexión de Wi-Fi de nuestro hogar, poner los servicios, porque ahora nuestro lugar de trabajo que están haciendo nuestros hogares, estamos todo el día acá adentro, y los servicios básicos, gas, electricidad, etcétera, hizo que incurramos en unos gastos que salen de nuestro salario, que estamos poniendo nuestro propio salario para pagar por nuestras propias herramientas de trabajo en este contexto. Otra cosa que salió relevada en esa encuesta tiene que ver con la dificultad para acceder, para pedir por un derecho tan básico como son las licencias, que en este caso toman mayor relevancia, porque sabemos la cantidad de compañeras y compañeros que o que pueden tener coronavirus, o que están aislados, o que tienen niñes a cargo, que en este momento, bueno, los tenemos todo el día en casa, entonces está reconocida la licencia por cuidados, pero no hay reemplazo. Ese es un problema que desde siempre no hay reemplazo en las facultades, pero que en este momento toma mayor relevancia. Entonces nosotros lo que le estamos exigiendo al rectorado es, por un lado, un bono que compense los mayores gastos en lo que incurrimos en este tiempo, y también que se sustancien los reemplazos de las compañeras y los compañeros que hacen uso de su derecho, que es la licencia. Después de organizarnos en asamblea, hicimos una votación en la cual se le consultaba al conjunto de la docencia si estaba de acuerdo con hacer medidas de fuerza para exigirle al rectorado el pago de un bono que compense estos gastos, tal cual como se hizo en otras universidades nacionales, ¿no? En Luján y en Patagonia Austral. Sergio había hecho un análisis de lo que era el presupuesto y lo que implicaría para la universidad nuestra hacer efectivo este bono. No lo quiero comentar, supongo que él después lo dirá. Así que bueno, el plan de lucha en el marco local tiene que ver con estas exigencias, que ya lo habíamos pedido en paritaria particular hacía un tiempo, y desde la universidad nos habían dicho que no había fondos suficientes para hacer frente a esto. Por otro lado, otra de las resoluciones de asamblea era constituir una comisión que analizara el presupuesto de la universidad. Para poder llevar adelante eso, entendimos que lo primero que teníamos que hacer era solicitarle a la universidad los insumos necesarios para que esta comisión pueda trabajar. Entonces ya debe hacer 10 días, supongo, que le pedimos que nos manden los movimientos del 2020, ingresos y egresos, algo bastante fácil de obtener para la universidad, a lo cual todavía no hemos tenido respuesta. Después, en el plano nacional, estamos reclamando salarialmente. Ya saben que tuvimos una paritaria que se firmó en marzo, que en Rosario se rechazó, pero a nivel nacional se firmó esa paritaria, se aceptó, que era un 16%. Si lo decimos aisladamente no parece tan mal, pero tenemos que recordar que esta paritaria, en realidad, lo que tenía que hacer era efectivizar el pago de la cláusula gatillo de la paritaria 2019
y en ese mismo momento abrirse la paritaria 2020. Se hizo una suerte de combo entre cláusula gatillo 2019 y paritaria 2020, y tuvimos este 16% en cuotas y la promesa de volver a reunir a la mesa de negociación salarial en julio. Hoy está finalizando septiembre, tuvimos 2 instancias paritarias a nivel nacional en las cuales se discutieron condiciones de trabajo, no hubo ninguna oferta salarial de parte del gobierno nacional. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos un permiso, porque hay gente esperando para entrar. Tuvimos una pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario durante los 4 años del gobierno de Cambiemos, que va entre el 30 y el 33%, dependiendo un poco qué índice se use, desde qué mes empezamos a contarlo, pero anda por ahí que así mismo sea un 30 o un 33, es una caída brutal del poder adquisitivo de nuestro salario. En lo que va de este año ya tenemos un atraso del 12% aproximadamente. Entonces, estamos frente a un escenario que nuestro salario hoy vale entre el 40 y el 45% menos de lo que valía en diciembre de 2015. Es en este sentido que le estamos exigiendo al gobierno nacional el pago de un aumento del 12% en una cuota y ahora mismo, retroactivo al mes de septiembre, para no seguir perdiendo durante el 2020, y además un reconocimiento de esta deuda que el Estado tiene con nosotros, de esta pérdida que tuvimos durante los 4 años del gobierno de Cambiemos. Queremos que en primer lugar se reconozca la deuda y en segundo lugar se establezca un plan de recomposición salarial con plazos definidos, que eso habrá que sentarse a discutirlo en 1 año, en 2, en 3, pero queremos recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios que perdimos también durante los 4 años del gobierno de Macri. En este sentido, bueno, estamos encarando, hoy se inicia un plan de lucha a nivel nacional, en el cual todos los gremios nucleados en CONADU Histórica están parando. Desde CONADU salió una jornada nacional de protesta que marca el inicio también del plan de lucha de nuestra federación. En algunas universidades, algunas asociaciones de base, lo estamos realizando con paros, en otras con jornadas de protesta, jornadas de sensibilización, pero podemos decir que hoy en todas las universidades está habiendo una jornada de protesta, con diversas modalidades, y esta jornada de protesta no es más que el inicio de un plan de lucha. De las asociaciones de base nucleadas en CONADU somos también varios gremios que hoy estamos de paro. Entre ellos quiero hacer una mención especial a la Universidad de las Madres, que hoy empiezan un paro por 72 horas, porque bueno, vinieron con una problemática particular. En este momento dejaron sin efecto los concursos de las compañeras y los compañeros docentes de esa universidad que habían concursado el año pasado. Hubo un fallo que dejó sin efecto esos concursos, así que están saliendo con un plan de lucha bastante duro, que empieza hoy con 72 horas. Así que bueno, en este marco, la Asamblea también decidió, o sea, en este momento que no podemos salir a marchar, que no podemos ir al rectorado a llevar nuestras demandas, estamos organizando charlas. Esta mañana empezó con una, en la cual no pude estar porque tenía otra obligación, pero por los comentarios de las compañeras y los compañeros fue muy buena. Ahora seguimos con otra que estuvo relacionada con el teletrabajo, que es una temática que nos atraviesa por completo en este momento, y otra que toma mucha relevancia, sobre todo cuando nuestros empleadores nos dicen que no hay fondos para nosotros, toma muchísima relevancia hacer un análisis exhaustivo de los presupuestos. Así que, bueno, sin más, lo presento a Sergio Arelovich, que creo que no necesita ninguna presentación, ya lo conocemos todos y todas acá. Así que, bueno, adelante, Sergio. Bueno, gracias, Pachi. Hola a todas y todos. Bueno, voy a intentar hacer una intervención relativamente breve, planteando algunas cuestiones que están asociadas con el título que le pusimos a este encuentro. Y lo que sí quisiera plantear en todo caso, que acá es casi imprescindible transitar por varias dimensiones de la discusión o de la problemática que tiene que ver con el presupuesto. Una está asociada con lo que uno podría asociar o llamar las cuestiones claves del entorno, del marco general, sin las cuales uno no podría entrar a analizar la particularidad y el problema que específicamente nos
nos preocupa. Otra dimensión es lo que uno podría identificar como una mirada retrospectiva de largo plazo, de muy largo plazo, respecto del financiamiento de las universidades nacionales y el problema estructural que uno encuentra con independencia al signo político de la administración nacional que haya existido. Y una tercera que tiene que ver con esta coyuntura que además no es solamente coyuntura, sino que también incorpora la herencia de lo ocurrido durante los 4 años del macrismo. Respecto de la cuestión general, y si bien no pienso ser novedoso de ninguna manera, porque creo que todos lo conocen, pero voy a hacer una especie de enumeración en forma preliminar y obviamente no completa, lo que quiero destacar es la concomitancia al conjunto de cosas que están pasando. Y no solamente la concomitancia de lo que está pasando, sino de la gravedad o de la intensidad de estos procesos que están pasando. Y a lo mejor yo los podría clasificar de la siguiente manera. Una, hablar de una situación social efectivamente muy crítica, que se manifiesta en el problema del empleo, en el problema del desempleo, en el problema del subempleo demandante que te ha adquirido dimensiones nunca antes vistas en las encuestas permanentes de hogares, gente que tiene laburo y que busca ampliar el laburo porque no le alcanza lo que tiene. Una disminución de la tasa de actividad, que esto es un tema clave en la última encuesta publicada de la encuesta permanente de hogares. Es decir, mucha gente desanimada como consecuencia que no tiene laburo y no consigue laburo, se retira al mercado de trabajo no transformándose en oferente, con lo cual la tasa de desempleo medida es una tasa subestimada como consecuencia del enorme retiro de una cantidad ingente de personas. Agregado que el desempleo además se ha extendido mucho más fuertemente en la población no registrada, en la población en el empleo en negro. Bueno, esta situación social crítica uno la puede extender a todo lo que cualquiera de ustedes podría enumerar, que es el tema de la pérdida del poder adquisitivo del salario, el cierre de empresas, la reducción de jornada, la agudización de los problemas para financiar los sistemas provisionales, tanto nacionales como provinciales, y la discusión en el medio de cuáles debieran ser los paradigmas a discutir en materia de esto. Esa es una de las cuestiones del marco general. Otra cuestión es el tema de la caída de la actividad económica. Realmente es prácticamente inédito lo que está ocurriendo a nivel planetario, pero nosotros vivimos en la Argentina, nos preocupa la Argentina y queremos resolver las cuestiones del territorio en el cual nos desenvolvemos. Si bien hace demasiados años que, por ejemplo, el sistema industrial en la Argentina tiene grados de subutilización muy importantes, es decir, tenemos capacidad potencial de producir tanto, pero se produce mucho menos, a pesar de que se cuenta con los medios de producción disponibles para ello. Bueno, los niveles de subutilización actual, que son aproximadamente el 50%, denotan no necesariamente una destrucción de fuerzas productivas, pero es como si lo fuera por la cantidad de años que llevamos niveles de tasa de subutilización muy altas en la industria argentina con diferencias sectoriales. Quizá una de las cuestiones significativas que surgen de esto es que el nivel general, es decir, el promedio general de subutilización está más o menos en el 49%, o sea, un 49, un 48% no utilizado, pero el rubro de alimentación y bebida es muy parecido a esto, muy parecido al promedio, lo cual denota también una cuestión estructural de insuficiencia de demanda o una retracción en la compra de aquello que es irreemplazable por otra cosa, que son los alimentos y las bebidas. Y llama la atención, reitero, la permanencia de la paridad que tiene la subutilización en la producción industrial de alimentos y bebidas en relación con el índice del nivel general. Una tercera cosa que uno podría asociar o vincular dentro de este título, las cuestiones del marco general, cuestiones clave, el tema del frente externo, que es extraordinariamente complicado porque en el marco de la pandemia, y no solamente la pandemia, sino que esto ya viene de unos cuantos años atrás, por lo menos de 3 o 4 años atrás, bueno, todos los países del mundo se están cerrando, no quieren comprar nada y quieren vender todo. Y lo más dinámico de nuestras exportaciones todavía tiene un rinconcito, por eso no han caído tanto, pero nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro, porque sabemos cómo nos ocurrió la pérdida de un mercado importantísimo que era China, en el caso de los productos industrializados de la soja, los cuales prácticamente ya le vendemos casi exclusivamente granos y nada más que granos, y algo de harina, algo de pellets.
Otra cuestión general que tiene que ver no solamente con la coyuntura, sino que en todo caso adquiere relevancia, el efecto que sobre la coyuntura tiene esta característica, el alto grado de centralización del capital que hay en la Argentina, del cual todos sabemos, conocemos, alguien conoce más, otro conoce menos, algunos detalles. Si quieren sobre esto después nos podemos concentrar a hablar. Cada vez que se renuevan algunos anuarios para monitorear esto, no hacen sino ratificar esta tendencia de la preocupación, lo cual entiende o permite entender los niveles de subordinación que tiene cualquier tipo de política autónoma que quiera desarrollarse del gobierno nacional como consecuencia del fuerte poder de veto que tienen estos grupos económicos, no solamente los locales, sino los extranjeros, o en asociación unos con los otros. Dos o tres cosas más para este marco general. Una, bueno, el tema de reestructuración de la deuda. Hasta ahora lo que se conoció es que una parte de la deuda, que es el 20% de la deuda total, que es la deuda en moneda extranjera sujeta a jurisdicción extranjera y compuesta por títulos emitidos y de libre circulación en los mercados secundarios de papeles, bueno, finalmente llegó a un punto en el cual se rescalonó la deuda, se bajaron las tasas de interés, no hubo virtualmente quita, por lo tanto se pateó la pelota para adelante haciendo de alguna manera un poquito más cumplible esto, siempre y cuando no se compliquen las cosas a futuro. Ahora estamos hablando solo del 20% de la deuda, que es la deuda en moneda extranjera, sujeta a legislación extranjera y corporizada en títulos públicos. Esto hay que agregarle el primer gran mojón y problema que tenemos, que el tema del fondo. Yo no lo veo nada sencillo, lo veo más complicado que en el tema de la renegociación de papeles, y forma parte de esta complicación de la coyuntura. ¿A qué se le puede sumar a todo esto? Bueno, la persistencia de altísimos niveles de inflación, si bien nosotros estamos más o menos 10 puntos por debajo del promedio del año pasado, nada hace pensar que la inflación este año va a ser inferior al 40%, al 39%, lo cual en un marco en el cual también siguen congelados o se ajustan en menor ritmo los ingresos salariales y los ingresos previsionales, está claro que agudiza el problema no solamente de las condiciones de vida, sino de las condiciones propias de reproducción del capitalismo. Un tema que en general se le da bastante poca pelota porque tiene mucha relevancia en lo local, entonces no adquiere centralidad en los medios nacionales, son los problemas de financiación que tienen la totalidad de las provincias argentinas y los municipios argentinos, que es un problema que se ha pateado para adelante, ha atendido algunas urgencias por parte del gobierno nacional en el marco de todo el paquete de atención a la pandemia, pero que sigue vigente porque además hay buena parte de las provincias y municipios que están endeudados en moneda extranjera y, como ustedes sabrán, ningún municipio ni comuna tiene recursos en moneda extranjera, tiene que salir a comprárselos al Banco Central. Por lo tanto, el Banco Central o el gobierno nacional tiene este problema agregado como consecuencia de la deuda de las provincias. Y el último, dentro de este marco general, para no hacerla mucho más longa, porque podría seguir agregando cosas, algo mencioné hace un rato, lo que yo considero ya que estamos frente a lo que sería un escenario de un alto grado de destrucción de fuerzas productivas. Por un lado, por la llamada fuga de capitales, ¿no? Y por la otra, por la expulsión de la mano de obra. Y quiero hacer una aclaración con el tema de la fuga de capitales. Nosotros solemos llamar, cuando uno habla de fuga de capitales, todo el mundo cree que más o menos estamos hablando de lo mismo. Ahora, si se fuga capital dinero, que se retira del ámbito productivo para ser colocado en mercado financiero, que de productivo no tienen nada, en realidad lo que se está haciendo es destruyendo acumulación de trabajo, corporizado en este caso, en título, en papel, etcétera, que forman parte de un negocio de especulación que está por fuera del circuito productivo. En general se lo considera fuga de capitales. Bueno, yo disiento con esto, no se llaman capitales. Dejan de ser capitales en la medida que desaparecen del ámbito de reproducción de las relaciones sociales capitalistas y pasan a engrosar, en todo caso, un área específica, una dimensión que no tiene nada que ver con lo tradicional de la acumulación de capital, sino que en todo caso tiene que ver con la acumulación de capital dinero, en buena medida en capital ficticio, si quieren acudir al viejo Marx cuando habló de esto. Esta es una primera cuestión, el tema de las cuestiones clave, porque en este marco creo que hay que ver y discutir lo que nos preocupa de inmediato. La segunda cosa que yo había planteado es mirar el tema del financiamiento universitario a largo plazo.
Si quieren después podemos agregar ese papelito que estuvo dando vuelta, un par de gráficos, no quiero aburrirlos ahora con esto. Entonces lo que hice yo es armar una serie larga desde 1980 hasta 2020, 40 años, no es nada, ¿no? 40 años. Y en estos 40 años lo que veo es, por un lado, la partida que efectivamente fue devengada, fue utilizada, fue gastada por el conjunto de las universidades nacionales, desde el punto de vista nominal, no me metí a hacer análisis cualitativo, y acá es como que se pueden identificar como varios momentos, con fuertes picos de retroceso, de suba, de baja, etc. Simplemente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, esta serie arranca en 1980. Un primer bajón importante con la crisis del 82, la deuda, la estatización de la deuda externa, Malvinas, la proximidad al fin de la dictadura, etc. En el año 82, el presupuesto universitario llegó a representar el 58% del que había habido 2 años antes. O sea, la caída brutal. Estábamos en medio de una dictadura. La segunda que marco es la del 89, la hiperinflación, el cambio de gobierno. En este momento la caída ubicó al presupuesto universitario en el equivalente a menos de la mitad del 80, al 43% del 80. Vamos a la próxima, si quieren, la del 2002. Para mencionar algunas brutales. La del 2002, bueno, donde se vio lo que representó la crisis del 2001, hizo que la caída fuese tan brutal que la ubicó en los niveles del año 92. O sea, el 2002 implicó un retroceso de 8 años en términos de el monto ajustado que se giró al conjunto de las universidades nacionales. En el 2003 comienza el proceso de ascenso y de recuperación, de la reactivación de la actividad económica y de un nuevo financiamiento de las universidades, se crean nuevas universidades pequeñas, etcétera, etcétera. Ahora, esto ocurre, esto ocurre por una parte del periodo, si bien en el medio hay de todo. Por ejemplo, hasta el 2014, el presupuesto hacia las universidades se había multiplicado en términos reales, no en términos, considerando la evolución de la inflación, se había multiplicado por 10 respecto del bajísimo nivel que había habido en el 2002. Y después tuvimos, previa a la llegada de Macri, el 2015, porque en el 2015 hubo un retroceso importante de la pérdida del poder adquisitivo, no solamente el salario, o fundamentalmente el salario agregado a las partidas destinadas a las universidades nacionales. Tanto es así que el 2015 las universidades nacionales recibieron en términos reales más o menos lo mismo que las universidades nacionales recibieron en el año 2012. O sea que la caída fue realmente brutal y creo que en general no se la tiene suficientemente dimensionada. La otra cuestión que todos conocemos, pero que me parece también tiene una característica de naturaleza estructural, es el tema que el presupuesto universitario es un presupuesto que fundamentalmente financia salario y no mucho más que salario. Cualquier año que quieran, devuelve exactamente el mismo paisaje. Yo tomé algunos como ejemplo, tomé el 2001, el 2009, el 2014, el 2015, el 2016, el 2019, no varía mucho, entre el 86 y el 91% de las partidas destinadas a las universidades nacionales son con exclusividad para el pago de salarios y contribuciones patronales. Con lo cual está la otra discusión o la pregunta de cómo hacen las universidades para funcionar, y bueno, la respuesta tiene que ver con la historia de cada universidad en particular. En el caso de la Universidad Nacional de Rosario, un tema que conversamos mucho, que la existencia de estas entidades paralelas, privadas que funcionan en el territorio de la universidad, que son las fundaciones, asociaciones, etcétera. Ahora, lo que yo digo, la inercia del modo de financiamiento de las universidades forma parte de los desafíos políticos que entiendo deben ser discutidos, no solamente en el marco de la crisis actual, sino pensando en otros momentos, viendo para atrás y cómo nos ha ido en esta pelea. Bueno, si en general las universidades nacionales tienen casi todo su presupuesto destinado a los salarios, en el caso de las universidades más grandes, como el caso de Rosario, estas proporciones se agrandan sensiblemente. Solamente para contar 3 momentos. Para el caso de la UNR, 2001, 2017, 2019, más o menos entre el 90 y el 92% de las partidas recibidas son para sueldos y contribuciones. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri? Bueno, yo decía, y para tener presente, porque para saber qué es lo que pasó en el gobierno de Macri, tomo como punto de comparación cómo estaba en el 2015 y cómo nos fue con posterioridad, incluyendo también el 2020. Entonces lo que hice es tomar los 7 primeros meses de
de desembolso dirigido a las universidades nacionales, y estos 7 primeros meses, de enero a julio, obviamente los ajusto por inflación y los comparo contra el periodo base, que es enero-julio 2015. Y reitero, enero-julio 2015 no fue el paraíso ni mucho menos, porque recibimos una piña formidable en relación al año 2014, con lo cual el objetivo no sería necesariamente, o mejor dicho, podría ser reconocido un objetivo de recomponer ingresos en términos de 2015, pero renunciaríamos a lo que perdimos del 2014 al 2015. No obstante, esta comparación, ¿qué devuelve? Bueno, devuelve que si en el año 2015 los tiro en... No lo voy a plantear en números, eso se puede ver en un gráfico. Lo que se gastó en las universidades nacionales entre enero y julio del 2015 es más o menos lo mismo que se gastó en el año 2017 y 2018. En el 2016 hubo un recorte muy importante con respecto al 2015, y en el 2019 la caída con respecto al 2015 o 2018, 2017 fue efectivamente brutal. Y la curiosidad es que los primeros 7 primeros meses del año 2020 no hacen sino conservar en términos de poder adquisitivo la misma guita que se giró a las universidades nacionales durante el último año del gobierno de Macri. Reitero, de enero a julio del 2019 se giraron en las universidades nacionales en términos constantes, o sea, medidos en precios de agosto del 2020, 119 mil millones de pesos, y lo que se giró en los 7 primeros meses del 2020 fue una cifra similar, 119.700 millones de pesos. Que a esta altura, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cómo viene la mano para el 2021? ¿Qué es lo que piensa hacer el gobierno nacional? ¿Cómo es el presupuesto del año 2021, por lo menos en aquello que se elevó al Congreso de la Nación? Y bueno, yo lo podría plantear de la siguiente manera. Si bien algunos números voy a compartir, pero hay una característica que tiene lo ejecutado en el 2020. Como ustedes sabrán, no hubo un presupuesto aprobado para el 2020, no para las universidades. No hubo un presupuesto nacional aprobado por una prórroga del anterior, porque en el medio estaba el tema de la negociación de la deuda, por lo tanto no se podía encarar nada de esto. El del año 2020 tiene como novedad un conjunto de partidas que antes no existían, que son las partidas que se plantearon del gobierno nacional con dirección a las provincias y con dirección a las personas y empresas, atendiendo la emergencia de la pandemia. Esto incrementó sensiblemente el gasto corriente, fundamentalmente de transferencia, ATP, el IFE, la guita para las provincias, el subsidio de tasa, la eliminación del pago para algunos meses para monotributistas, etcétera, etcétera. Bueno, para el futuro, para el 2021, hay un plan de reducción sensible de este conjunto de transferencia, porque se supone no van a estar. Esperemos que la pandemia se corte lo antes posible, pero esta es la idea que está planteada respecto del presupuesto 2001. Sí tiene una cosa el presupuesto 2001, que es que de arranque, de entrada, plantea una situación de déficit económico. ¿Qué significa déficit económico? Es la comparación de lo que son los ingresos normales, regulares y habituales, estos son los ingresos corrientes, le hace los impuestos, las tasas, las contribuciones, etcétera, la renta, y los egresos corrientes, que son el pago de sueldo, el pago de interés, el pago de subsidios, las transferencias, universidades nacionales, todos los gastos de consumo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que plantea el presupuesto 2021 es un déficit de arranque de 1 billón, con B larga, 1.400.000 millones de pesos, que es una cifra que no nos entra en la cabeza por la cantidad de ceros que tienen. Para que tengan una idea comparada, ¿qué es 1.400.000 millones en la Argentina? Bueno, el Producto Bruto Interno de la Argentina en el año 2021 probablemente sea más o menos de 20 billones. 20 billones. Y esto es 1,4 billones. O sea, es menos del 10%, pero cualquier cosa lo puede hacer llegar al 10%, sobre todo si al déficit económico que yo comentaba se le agrega el déficit derivado de lo que constituye la administración de lo que va a ser la obra pública. Porque lo que no se prevé para el año 2021 es la disponibilidad de fondos que permitan financiar la obra pública. Por lo tanto, ¿dónde va a salir la guita? Bueno, se necesitará nuevo financiamiento. Entonces, por un lado tenemos un déficit económico de ingresos menos ingresos corrientes, y por el otro lado vamos a tener otro déficit
derivado de cómo se va a financiar la obra pública. ¿Cuánto suma todo esto? Bueno, 2.254.000 millones de pesos. Vamos a ponerlo en términos de proporción, es el 11 o el 12% del Producto Bruto Interno. O sea, la necesidad de financiamiento en forma preliminar que va a tener el gobierno nacional para poder atender esto, va a ser una torta de plata. ¿Cuál es el problema? Varios problemas. Primero, el gobierno nacional, y me parece bien, no tiene ningún plan de financiarse en el extranjero. Además, nadie nos daría un mango, y si no los dan, nos cobrarían una tasa exagerada. Por lo tanto, todo el plan de endeudamiento para poder sostener este nivel de déficit lo sería sobre la base de endeudamiento en el mercado local, y que a su vez se divide en dos segmentos, financiamiento privado por un lado y financiamiento intraestatal por el otro. Estamos hablando de empresas del Estado, la que le sobra algo de guita, o ANSES, si sobra algo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no aplicada al aumento de jubilaciones y pensiones, y el Banco Central de la República Argentina. Es un escenario raro, pero es un escenario que hay que conocer porque además, si se tiene la predisposición para poder financiar el gasto público por la vía de recurrir como fuente al propio Estado, bueno, debiera también ser contemplada la posibilidad de que cualquier tipo de demanda local pueda estar asociada a la posibilidad, necesidad, pertinencia de ampliación de la fuente de financiamiento, si por ejemplo nosotros nos planteamos como reivindicación un aumento significativo del tema del presupuesto universitario. Bueno, para el año 2021, la partida destinada en principio, en forma preliminar, para las universidades nacionales, más o menos 222.000 millones de pesos, que es menos del 0,2%. La verdad es una cifra poco significativa para el conjunto del gasto que tiene o que se plantea tener el Estado Nacional, con lo cual un incremento derivado de la demanda que nosotros sepamos construir y convencer al gobierno nacional o sepamos negociar en términos paritarios no mueve el amperímetro de la necesidad de financiamiento, y en cambio podría significar un giro importante en el funcionamiento del sistema universitario en general, con independencia de cómo está distribuido, porque yo en alguna reunión previa comenté que a pesar de que el incremento del presupuesto universitario para el año 2021 va a ser poco significativo, no llega al 13% respecto de lo que fue, o de lo que va a ser la totalidad de la ejecución del 2020, hay una disparidad importante entre universidades. Hay universidades que no van a recibir aumento, hay universidades que van a recibir en el pico máximo un 80% de aumento respecto del año pasado. En el caso de la UNR recibiríamos un aumento por debajo del promedio general, menos del 13% el nivel general, nosotros recibiríamos menos del 9%. Con respecto a la UNR, algunas cuestiones clave que me parece que hay que tener en cuenta y que son las siguientes. Conocemos la asignación contenida en el presupuesto, después seguramente el Consejo Superior lo discutirá, aprobará cómo distribuir esto, aunque la verdad que no hay mucho margen de maniobra porque se conoce la partida de salarios, con lo cual la partida de salario tiene que ser destinada a salario y no a ninguna otra cosa. Lo que no sabemos es cómo, cuándo y cuánto se gira en forma regular y habitual a la UNR, esto alguna vez lo comentamos con algunos compañeros. El gobierno de Macri lo que hizo es suspender la información que nos permitía analizar las órdenes de pago con destino a las universidades nacionales, en base a la cual podíamos saber cuánta guita llegaba y con qué destino llegaba a cada universidad, en el caso de la Universidad de Rosario en especial. Esto desapareció como información, y la Secretaría de Políticas Universitarias, ya durante la gestión de Alberto Fernández, no se trazó, al menos no en forma visible como objetivo, restaurar este nivel de información pública que a mi juicio es muy, muy relevante. Por lo tanto, no sabemos cuándo, cómo, ni cuánto llega a la Universidad Nacional de Rosario, aunque sí se conoce a nivel agregado cuánto llega a las universidades nacionales en su conjunto todos los meses. Y lo que tampoco sabemos, que nunca lo supimos y tampoco sabemos, es el dinero que llega para determinados fines, en qué se usa. O sea, si se aplica o no se aplica para los fines destacados en cada una de las órdenes de pago. ¿Por qué? Bueno, porque la Universidad Nacional de Rosario no hace balances. Y si los hace, no los presenta. Y si los presenta, no los presenta a la comunidad, sino que los presenta solamente
en ámbitos que tienen que ver con ámbito de control del gobierno nacional. Hasta donde conozco, en el mes de abril se debería haber enviado a la Contaduría General de la Nación el balance de la Universidad Nacional de Rosario. Tengo entendido que se giró. Los docentes universitarios no nos hemos enterado de esto, por lo tanto en paritaria nosotros debiéramos exigir que se dé publicidad sobre esta cuestión. Y tengo entendido también que entre mayo y junio se mandó documentación similar, que también tiene que ver con la ejecución del presupuesto, a la Sindicatura General de la Nación, cosa que tampoco nos hemos enterado. Reitero, la UNR no publica nada de lo referido a su administración financiera. Pareciera que la opacidad es un objetivo y no solamente una derivación de la política implícita en la administración de los números. Bueno, finalmente 2 o 3 cosas más respecto al presupuesto, pero vinculada con el tema del salario. Pachi hacía algún comentario. Pues yo, en general, lo que he hecho es una tabla basada en los siguientes criterios. Primero, bueno, tomo un punto base, tomo un periodo base. En este caso tomo noviembre del 2015. ¿Por qué? Bueno, porque es el final del gobierno anterior. Diciembre ya perteneció a Cambiemos. Pero reitero, es un recurso caprichoso, podría tomar otro. Si tomaría el 2014 sería peor en función de lo que comenté hace un rato. Tomo noviembre del 2015. Entonces tomo la evolución del salario universitario bruto, de una categoría, de 2 categorías, de 3 categorías, o de las que quieran, identificando la misma antigüedad. Si tomo una con 1 año de antigüedad o con 5, tengo que tomar 5 años de antigüedad para todo el periodo de ahí en adelante. De lo contrario, estaría alterando la homogeneidad de la serie. Entonces, ¿con qué lo comparo? Lo comparo con el índice de precio del consumidor. ¿Con qué índice de precio del consumidor? Bueno, ahí estamos en problemas, porque el gobierno de Cristina creó un índice de precio que era el nacional urbano, que el gobierno de Cambiemos lo interrumpió, no lo sustituyó por nada, por lo tanto, durante un tiempo, en lugar de un índice nacional, se tomó el índice de la Ciudad de Buenos Aires. Después, el INDEC creó un índice nacional, pero que no era nacional, sino era del Gran Buenos Aires, y finalmente, ya también durante el gobierno de Cambiemos, se creó un índice nacional que no se basa solamente en la variación de los precios del Gran Buenos Aires, sino en todas las regiones en las cuales antes se hacía el índice de precio nacional urbano durante el ministerio de Kicillof en economía. Entonces, elegir un índice es todo un tema. Para uniformar, directamente tomé un único índice, lo cual es muy conservador y no demuestra la totalidad de la pérdida porque tiene un conjunto de sesgos que atenúan su variación. ¿Cuál es? El índice de precio al consumidor que mide la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hago mes a mes? Digo, bueno, si yo en noviembre del 2015 tuve un salario bruto de 100 y la inflación fue de tanto en diciembre, se debiera haber aumentado en tal proporción. No se aumentó en tal proporción, sino que el salario representó tanto, bueno, saco la diferencia mes a mes. ¿Qué dice eso? Bueno, dice que el salario actual, estamos hablando del salario de agosto, tiene el 80% de la capacidad de compra que tenía el salario en noviembre del 2015, lo cual es una brutalidad en tan poco periodo de tiempo. Una caída del 20% de poder adquisitivo en solo 4 años y chirola es un montón. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente implica esto, que para restablecer el poder de compra que tenía en noviembre del 2015, haría falta un aumento inmediato, un 20%, para recuperar aquel nivel de compra, sino que además en el medio se produjeron pérdidas. ¿Cuál es la pérdida? Y la pérdida derivada de no cobrar cada mes lo que debiéramos haber cobrado para poder tener el mismo poder de compra que teníamos en noviembre de 2015. ¿Cuánto suma eso? Y una torta de plata siempre se calcula. ¿Cuánto es eso? Bueno, a agosto del 2020 eso es 8,5 veces el salario actual. ¿Qué significa? Que si el salario actual bruto es 10.000 pesos, la pérdida acumulada de noviembre del 2015 es 85.000. Entonces, el nivel de pérdida, que es un nivel de pérdida que también se registra en otras actividades, pero en el caso del sector público se hace de una alta dimensión, en realidad lo que nos plantea es qué tipo de desafío uno debiera construir a la hora de negociar. Sobre todo un desafío asociado con algunas cosas que yo voy a plantear así en forma muy ligera y acá voy a cortar porque la hice muy lunga,
y que es que en general toda nuestra discusión sobre el tema presupuestario y el tema salarial estuvo orientado, con legitimidad obviamente, hacia el salario directo, es decir, el salario de bolsillo. Ahora, el salario no solamente se compone de salario de bolsillo, también hay un salario indirecto. Si quieren, discutamos la obra social, discutamos los sistemas de crédito, discutamos los sistemas de incentivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también aquellos que están vinculados con la reproducción técnica de la fuerza de trabajo. La charla de hoy de la mañana y la emergencia de la pandemia en realidad exacerbaron algo que existe hace un montón de tiempo, que es una privatización fáctica de la financiación de una parte del funcionamiento del sistema universitario como consecuencia de cosas que sacamos de nuestro bolsillo. Sacamos la biblioteca de nuestro bolsillo, porque la pagamos nosotros, sacamos la fotocopia, sacamos la electricidad por el laburo en casa, sacamos el pago de cursos, sacamos el pago de seminarios, sacamos en alguna medida los viajes para congresos, seminarios, jornadas, etcétera, etcétera. La discusión del salario indirecto no puede no tener esto, porque la reproducción técnica de la fuerza de trabajo universitaria es imposible de ser realizada sin esta fuente de financiamiento que nadie mensuró, así como se puede mensurar el trabajo no remunerado del hogar. Me parece que debiera ser también mensurado el mecanismo de financiación por el cual el conjunto de las trabajadoras y trabajadores universitarios sostienen el funcionamiento de las universidades nacionales sobre la base de financiar con su propio ingreso, si quieren, el soporte técnico, tecnológico, de reproducción, reitero, técnica de la fuerza de trabajo de los docentes y las docentes universitarias. Bueno, con esto quería plantear la cuestión. No quiero entrar en el número porque son muy aburridos, pero si alguien quiere que cuente detalles, gracias por el tiempo y a disposición. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, queda a disposición ahí el chat si alguien quiere mandar alguna pregunta. Hago una aclaración de un tema que tocó Sergio, que tiene que ver con el acceso a la información en la página del SPU, como se había cortado en algún momento. Si bien sigue igual, hubo una promesa del gobierno nacional, nos comentaba el otro día en un plenario de secretarios generales de CONADU, que hubo una promesa del secretario de Política Universitaria de que iban a volver a implementarlo como estaba antes. De esto ya pasaron varios meses y no hubo novedades hasta el momento. Una cosita que me olvidé de comentar, y que es importante, es la siguiente. Durante los años del gobierno de Cambiemos, y ahora esto no cambió, se alteró significativamente la composición de la ejecución presupuestaria del gasto del gobierno nacional. ¿Y cómo se alteró? Bueno, entre otras cosas porque perdió peso el conjunto de dinero utilizando, la suma de dinero utilizada para el pago de salario y la suma de dinero utilizada para el pago de jubilaciones y pensiones. O sea, cayó la proporción en materia de destino del dinero utilizado o aplicado para ambas cosas. A tal punto que los salarios, como proporción del gasto corriente total del Estado Nacional, apenas explican 9% del total del gasto. 9%. Y si se le sumase, porque los salarios no incluyen los salarios universitarios, que están como transferencias corrientes, si se le sumasen los salarios universitarios, sería menos del 12%. Cifra tan baja no se ha visto nunca, yo no recuerdo, desde la década del 80 por lo menos. Bueno, hay un par de preguntas en el chat, Sergio. No sé si vos lo tenés abierto, si lo podés ver o preferís que te las lea. No, lo miro, perdón. Dale. Patricia pregunta, si la pérdida de poder adquisitivo que comentaste es diferente según categoría y dedicación. Acá el criterio es que uno tiene que trabajar con variables homogéneas. Por lo tanto, si uno considera, ejemplo, un JTP de 10 años de antigüedad y quiere mirar esto, tiene que considerar el mismo JTP con 10 años de antigüedad, ni un mes más ni un mes menos, de punta a punta. O sea que lo que puede haber alterado el ingreso es cambiar la antigüedad, pero uno tiene que trabajar con series que tengan homogeneidad. Las diferencias entre los distintos cargos, con independencia de la dedicación, etcétera, no varían. O sea, la variación es muy pequeña, a pesar de la recomposición de nomencladores que hubo en el medio. O sea que en algún caso, si yo digo que lo que se perdió es 8,5 veces, puede ser 8,6 o 8,4, no más. Digamos, esa es el margen de uno con respecto a otro, es ese. No tiene...
A ver qué pregunta Simonazzi. Sergio, no tiene que ver con el salario, sino con las vías de financiamiento de las universidades nacionales. ¿Qué pasa con el financiamiento de las obras? ¿Qué es la Corporación Andina de Fomento? Bueno, sí, en general yo me refiero al gasto corriente, porque cuando se gira guita a las universidades nacionales, se gira para aquello que las universidades nacionales administran. En parte, solo en parte, la obra pública, sobre todo la financiada, como plantea Silvia, con fuente internacional, no forman parte del giro a las universidades nacionales, no la manejan las universidades nacionales. Lo que nosotros vemos son algunas obras, pero la guita por acá no aparece. Tiene administración centralizada, como es el caso de toda la línea de préstamos que vía Corporación Andina de Fomento se utiliza para parte de la obra pública. Como esto tampoco es transparente, porque no aparece destinada como partida a la universidad, sino como transferencias corrientes para otros fines, parece como al sector privado, no se sabe exactamente cuánto de esto viene a parar allí adentro. Bueno, son esas dos preguntas. No, Alan, la información pública que se cortó era la siguiente. La Secretaría de Políticas Universitarias, a medida que se emitían órdenes de pago y cheques para las universidades nacionales, publicaba en un archivo PDF diariamente la lista de las órdenes de pago. Cada orden de pago tenía un número de cheque y figuraba la cuenta corriente a la cual se transfería la guita. Era la cuenta corriente general en la cual estaban los sueldos, gastos de financiamiento, o la guita, por ejemplo, destinada al pago de una moratoria en la cual se metieron todas las universidades nacionales para pagar AFIP. Entonces, ¿qué es lo que permitían esas órdenes de pago? Como cada orden de pago venía nominada y dirigida para un fin, uno podía construir la estructura de la guita recibida con destino a un fin. Nunca pudimos armar si la guita que se recibía para ese fin efectivamente se destinaba a ese fin, porque en el caso de la Universidad Nacional de Rosario no emite balances de naturaleza o de carácter público. La brutal caída en noviembre del 2015, de noviembre a agosto, es la apropiación. Y hay de todo, Gerardo. En realidad yo debiera haber sido un poquito más detallista en esto. Hay una cosa que también sugiero tener en cuenta. ¿Cuánto mide el gasto educativo ahora con respecto al Producto Bruto Interno? Y más que el año pasado. Ahora, mide más porque el producto se derrumbó brutalmente, porque cambia el numerador del denominador. Ojo con esto, hay que tener cuidado. Pregunta Germán si los datos están disponibles. Sí, los tengo disponibles en un papelito, algunas cosas las publicamos, pero no lo puedo armar y lo ponemos a disposición, no hay ningún problema. Sí, Gerardo me decía eso, la brutal caída de noviembre, sí, me fijé. No es estrictamente apropiación por otros sectores, sí, en todo caso tienen que considerar esto que yo había dicho, como ha cambiado la estructura del presupuesto, donde los salarios perdieron enorme peso, para el caso del Estado Nacional, después en el caso de los estados provinciales es diferente. Para el caso del Estado Nacional, los salarios apenas si representan menos del 10% del gasto total, cuando en otro momento era 15%. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado gastó más y en algunas cosas gastó nada, pero por ejemplo, una de las explicaciones es el crecimiento de la participación de los intereses de la deuda en los gastos corrientes del Estado Nacional. Y por supuesto que hubo desplazamientos como consecuencia de esto. Después se puede trabajar un poco más fino para las cosas que quieran ver. Un presupuesto no son tres partidas locas, digamos un conjunto complejo de partidas que hay que relacionar, mezclar, ver y sobre todo ver la variación en el tiempo para poder sacar una conclusión más o menos adecuada. Y Celina dice, ¿cuál es la perspectiva de que cierre los trabajadores? Y depende de cómo peleemos, Celina, qué sé yo, la verdad que no sé. Está complicado. Está complicado porque, bueno, el poder de fuego sigue siendo el mismo de siempre, no hay una entidad de tercer grado. Yo siempre lo que digo, que hay una cosa que ha pasado durante los años 90 y que se ha consolidado, y que la entidad de segundo grado, en el mejor de los casos, han ocupado el rol de las entidades de tercer grado, CGT y CTA. Y tuvieron que discutir cosas que en realidad debieran discutirse centralmente para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores. Y ahí esa batalla ya la llevamos perdida y nada hace pensar que esto vaya a cambiar en el corto plazo, con lo cual
Me parece que el problema es, en todo caso, qué posibilidades hay de poder transformar ese poder de fuego que tienen las entidades de segundo grado para pensar una alternativa diferente en entidades de tercer grado, si es que ese es el camino que habría que recorrer. Por acá sabemos que no existe ni CGT ni CTA como organismo para negociar lo que se discute hasta ahora solamente en términos sectoriales y con la posibilidad de éxito o de fracaso en función del grado de dinámica que tenga la actividad económica en la cual se discute esto, ¿no? Bueno, el tema de la obra pública es una discusión filosófica muy larga, que yo la sintetizaría más o menos del modo siguiente. En general, el criterio más razonable es que la obra pública no se financie con ingresos corrientes. Es decir, que la obra pública se financie, por ejemplo, tomando un préstamo. ¿Por qué? Y porque si un Estado recauda 100 y solamente gasta 80, y por lo tanto posterga, por ejemplo, los gastos de consumo, los gastos de insumos, los salarios, etcétera, utilizando ese excedente en los ingresos corrientes para financiar la obra pública, lo que está haciendo en la práctica es haciendo cargo a la generación actual del conjunto de recursos necesarios que hacen falta para bancar la obra pública. Por eso, en general, lo criterioso sería bancar la obra pública con un préstamo a largo plazo. ¿Para qué? Para que quienes banquen la obra pública sean de responsabilidad intergeneracional y no la generación actual. Lo cual no quiere decir que haya que tomar préstamo de cualquier manera. Pero bueno, Argentina ha tenido restricciones severas en distintos momentos de su larga historia, diría que son más las restricciones que las excepciones, para acceder al financiamiento de la obra pública vía financiación. Y en general lo que ha hecho es utilizar mecanismos de financiación no adecuados a lo que se necesitaba. Entonces, por ejemplo, como las tasas eran más baratas, se tomaba préstamo en el exterior. Esto que Silvia me pregunta con respecto a la CAF, yo lo veo como un disparate. ¿Qué necesidad uno tiene de ir a tomar un préstamo en un organismo internacional, en una moneda que no es la moneda que emitimos nosotros, para hacer aplicada una obra que no genera divisa? O sea, tengo que pensar qué voy a hacer, de dónde voy a sacar la moneda extranjera para poder cancelar este mecanismo de financiación que viene de afuera. Entonces la pregunta, o mejor dicho, la respuesta frente a esto que yo estoy planteando en general es, no, pero no hay fuente de financiamiento en la Argentina. Falso, falso. La capacidad financiera, sobre todo que tiene hoy el sistema financiero, está mucho más sólido que nunca y lleno de plata, sentado arriba de una montaña de plata, implica en todo caso pensar qué tipo de construcción política se necesita para imponer al sistema financiero algo diferente y que pueda jugar un papel importante, por ejemplo, en el financiamiento de la obra pública. De lo contrario, el problema es el que yo estoy diciendo. Si hay un superávit en términos con la comparación de ingresos corrientes y gastos corrientes, y con este superávit de ingresos corrientes van con la obra pública, postergo el problema de la atención de las cosas que necesita el propio gasto corriente, sean salarios, insumos, lo que sea. Lo voy a decir en términos brutales. Si yo construyo una escuela o un hospital con el excedente derivado de la comparación de ingresos corrientes y egresos corrientes, está fenómeno. Ahora, ¿qué problema voy a tener? No voy a tener ni tiza, ni pizarrones, ni bancos, ni insumos para los hospitales, las escuelas, etc. Ese es el disparate de intentar financiar la obra pública con superávit derivado de la comparación de ingresos y egresos corrientes. Excepto que estemos en una situación en la cual las demandas por parte de la sociedad, los trabajadores y trabajadoras del sector público, jubiladas y jubilados y pensionados, etcétera, está totalmente cubierto. Entonces no hay problema que sobre ingresos corrientes. Esa no es la situación de Argentina ni mucho menos. Por eso, discutir las fuentes de financiamiento de la obra pública es discutir fuertemente el pacto intergeneracional que hace posible la no postergación de las demandas de las trabajadoras y trabajadores, de las jubiladas y jubilados pertenecientes a la responsabilidad presupuestaria del gobierno nacional. Sí, ahí dicen ahora algo. En realidad, bueno, ahí hay que dividirlo. La pregunta es ¿quién financió? Bueno, ahí hay una parte de financiación que proviene del propio Estado, que a mí me parece un recurso totalmente lícito, pero desde un punto de vista conservador, siempre es un lugar en el cual pegan. La pregunta es ¿por qué el Banco Central tiene que financiar? ¿Por qué el Banco Nación tiene que destinar plata? ¿Por qué YPF tiene que comprar títulos de la deuda que emitidos por el Estado Nacional? Yo estoy de acuerdo que efectivamente se utilice eso,
De hecho, tal como antes dije, en el presupuesto nacional, la mitad del financiamiento necesario seguramente va a ser proporcionado por otras agencias del Estado Nacional, lo cual a mí me parece totalmente pertinente. No, Alan, el caso de Rosario, yo varias veces lo dije, el caso de Rosario no es que no existan fundaciones o asociaciones en otras universidades nacionales. El caso de Rosario es la generalización, el carácter masivo que tiene esto, que nadie discute. Y en la práctica, una parte de esos recursos se utilizan para financiar cosas que tienen que ver con la propia reproducción del ámbito universitario y que por lo tanto implican una desresponsabilización hacia el Estado Nacional en cumplir esta cosa. Ahí decía Gerardo otra cosa, el posible aumento de algo menos del 9% del presupuesto es en moneda constante por sobre la inflación estimada. No, el 9% nominal. 9%, lo cual constituye todo un disparate en sí mismo, porque la próxima pelea salarial va a dar vuelta a eso. Por eso creo que no hay que discutir esto, sino que lo que hay que discutir es, bueno, cuál es la fuente de financiamiento que nosotros nos imaginamos, y tiene que ser la misma que todas. Si el déficit pretende ser cubierto con endeudamiento público o moneda local, bueno, hay que reforzar esto, y si tiene que ser el doble, tiene que ser el doble. Es volver a Keynes, cuando en la crisis de los años 30, Keynes decía lo siguiente: los empresarios solamente invierten cuando ven una tasa de ganancia compensatoria y cuando la tasa de interés no le juega en contra. O sea, si es mejor colocar la guita en plazo fijo que colocarla en una inversión, ¿por qué van a invertir? Por lo tanto, uno no puede mirarlo de la perspectiva de lo que es la lógica capitalista, sino que hay que verlo de la perspectiva que el propio Keynes hablaba, o lo denominaba como inversión autónoma. ¿Qué significa? Que hay que promover una inversión, en este caso financiación del sector público, como sea, con independencia de los criterios con los cuales se mira lo privado. ¿Y qué mira el privado? Mira la tasa de rentabilidad, mira la tasa de interés, por lo menos. Bueno, el Estado no tiene que mirar esto. Ahora, el problema es no solamente el pensamiento conservador, sino la naturalización que el pensamiento conservador la hacen muchos pensadores nacional populares de distintos signos y que uno encuentra por ahí repitiendo el argumento neoliberal. Bueno, no sé, compañeros, bueno, parece interesantísimo, como siempre, nos deja tarea, como siempre, para pensar, Sergio. Bueno, agradecer esta charla y también a la de la mañana. Bueno, recordar, va relacionado a lo que preguntaba Celina y a lo que contestó Sergio, que todo va a depender de hasta dónde luchemos, cuál es el poder de fuego. En este momento hay una cuestión del poder de fuego que lo hace un poco más dificultoso en la pandemia, entre la imposibilidad de movilizarnos, pero bueno, tenemos que agudizar el ingenio, la construcción colectiva, para ver hasta dónde llegamos. Así que bueno, recuerdo que mañana tenemos otra jornada de paro total de actividades. La de mañana ya se despega un poco del plan de lucha nacional, tiene que ver con las demandas locales, y bueno, seguiremos organizándonos y a ver cómo seguimos. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar.